Señor Jesús los bendiga. Amén. Reitero mi saludo en el nombre del Señor Jesús a cada uno. Bueno, agradecidos por esta oportunidad que nos da el Señor de estar acá. Amén. También agradecido con la congregación de Tochi por haber tenido en cuenta a cada uno de nosotros para estar aquí en esta noche participando de este servicio. Amén. Es una bendición. Amén. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor. Amén. Vamos a hacerlo en la carta de Tito, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12. Bueno, agradeciéndole al hermano Fabiana, su esposa, a cada uno de los hermanos tuvieron atenciones con nosotros. El Señor les bendiga en gran manera esa disposición tan bonita. Amén. Carta de Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Amén. Cuando hayan encontrado, me confirman con un amén. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa, sobria y piadosamente. Amén. Vamos a leer también el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Pueden tomar asiento, tengan la bondad. Y vamos a meditar en esta tarde sobre el tema: la gracia como fundamento de una vida santa. ¿Cómo es el título del tema? La gracia como fundamento de una vida santa. Amén. Bueno, muchas veces la santidad se ve como una meta inalcanzable. Sé que la gente a veces dice eso, ven la santidad como algo muy difícil. Por eso a veces dicen: no, yo no puedo ser cristiano porque el cambiar es difícil, el dejar tantas cosas es difícil. Pero aunque a las personas les parezca difícil, la Biblia enseña que la santidad no nace del esfuerzo humano, sino también de la ayuda que nos da el Señor. ¿Amén? O sea, nosotros no decimos: es que yo voy a ser santo porque sí, sino que el Señor Jesucristo es el que nos va perfeccionando. Amén. O sea, nosotros vamos creciendo hasta la estatura del varón perfecto, dice la palabra de Dios. O sea, para alcanzar la santidad es por una vida cimentada en la gracia de Dios, donde la gracia es el fundamento y la santidad es el resultado. Ustedes saben qué es un cimiento, un fundamento. Fundamentos son las bases. O sea, si uno quiere tener una vida santa, debe venir desde las bases. Por ejemplo, una casa, si no tiene bases, ¿qué pasa? Un edificio, si no tiene bases, ¿qué pasa? Los puentes, si no tuvieran bases, ¿qué pasaría? Se caen, ¿cierto? Y uno a veces ve los puentes y uno no cree, pero ellos tienen unas bases muy profundas y tienen muchas cositas que ayudan para que puedan resistir el peso de los carros que van pasando. Si no pasara eso, entonces pues si fueran sin bases no soportarían el peso, y si no tuvieran amortiguadores y todas las cosas que ya les digo, pues lo mismo. Porque si usted se para en un puente, o sea, puede sentir que así se mueve, ¿no? Pasa como acá, se mueve. Amén. Pero se mueve, ¿por qué? Porque tiene sus amortiguadores para que no vaya a pasar nada más, porque si no se irían al suelo. Amén. Entonces nuestra vida cristiana debe estar cimentada ¿en qué? En la palabra de Dios. O sea, nosotros somos creyentes primeramente en el Señor, pero también nuestra vida cristiana debe estar cimentada en la palabra de Dios. ¿Edificados en qué? En el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Y quién es la principal piedra del ángulo? Jesucristo. O sea, nuestro fundamento para una vida santa debe ser ¿quién? Jesucristo. Amén. Entonces todo empieza con bases, lo que ya les dije: puentes, edificios, casas,
etcétera. Pero nuestra vida cristiana también. Pero si hablamos del fundamento para una vida santa es cuando estamos cimentados en la gracia de Dios y en su palabra. Porque la palabra gracia, ¿qué quiere decir? Favor inmerecido de parte de Dios para los hombres. Amén. O sea, nosotros somos salvos por la gracia del Señor, por ese favor inmerecido que Dios dio para con nosotros. Amén. Y también la gracia es un regalo de Dios. O sea, la gente salva por pura gracia y misericordia de Dios. Es un regalo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado era ¿qué? La muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Eso muestra que si nosotros estamos cimentados en la palabra de Dios, entonces nuestra vida cada día va a ir de continuo hacia el Señor. Va a ser como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día sea perfecto. O dice, como la luz de la aurora que se va acabando hasta que pone más oscuro. Ahora, crece, ¿no? Y así debe ser nuestra vida cristiana. No quedarnos tal vez en el fui. Es que yo fui predicador. Es que yo fui evangelista. Es que yo fui esto. No, nuestra vida antes debe ir creciendo. Amén. Decía el hermano Juan de Dios un día, recuerdo que me dijo, es que la vida de un cristiano no se estanca. Dijo, y uno a veces se da de cuenta cuando a alguien se le estanca la vida cristiana, porque no ve que crezca. O sea, como que se quedan en lo mismo. Pero nosotros cada día debemos de crecer, de fundamentarnos, de que no es que yo soy débil porque soy humano. Sí, usted es humano, pero está atrás de una perfección. Y si usted tiene un fundamento para una vida santa, entonces, hermano, cada día debe ir creciendo. Porque la casa, ¿será que se queda solo en los fundamentos? O el edificio o el puente, en las bases. ¿Será que se queda solo en eso? No, ella va creciendo. Y si uno mira, por ejemplo, una casa, aunque hay cosas que parece que no fueran necesarias o no fueran tan vitales, por ejemplo, como un cimiento, pero cumplen funciones. Por ejemplo, una puerta cumple su función. Si no tuviera una casa puertas, ¿qué pasaría? Cualquiera entraría y sacaría las cosas que hubieran adentro. Si no hubieran ventanas. Y así mismo en la vida cristiana. Porque si miramos, en la vida cristiana están, o para nosotros lo que debemos aprender, las doctrinas fundamentales, que son las que son fundamentales para la salvación. Pero hay doctrinas elementales, que también, aunque no parezcan tan grandes como las fundamentales, pero también son importantes. ¿Amén? Por ejemplo, la oración, el ayuno, la vigilia, son importantes. Pero hay gente que es muy oradora, pero no es santa. Entonces ahí es donde se enfoca tanto la santidad como la oración. Porque como uno va alcanzando la perfección, orando, leyendo la palabra de Dios, eso nos lleva a tener un fundamento y una vida santa. Amén. Amén. Entonces debemos estar cimentados ¿en qué? En la palabra de Dios. Amén. Y si miramos el versículo, el versículo que tomamos base nos muestra de la siguiente manera que el Señor Jesucristo manifestó su gracia para salvación. Y de ese versículo saqué 3 puntos. Y vamos a ver cómo muestra la salvación. Y lo primero es la gracia como origen de nuestra salvación. ¿Y cómo es que comienza el versículo diciendo? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Será que se manifestó para salvación a unos y a otros no? A todos los hombres. O sea, aquí entran todos. Dentro del plan de salvación entran todos. El que quiere creer, el que no quiere creer, el que es rebelde, el que no es rebelde. Pero si se acerca a Dios, Dios tiene misericordia. Porque la gracia del Señor es así. Amén. Entonces, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. También la santidad comienza con la obra redentora del Señor.
O sea, la gracia empezó desde ese tiempo, desde que el Señor Jesucristo derramó hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros. Ese día fue la muestra de gracia más grande para con nosotros, porque lo que ya les decía, la paga del pecado era la muerte. Y si alguien no hubiera pagado para que nosotros fuéramos salvos, ¿qué pasaría? Tendríamos esa paga. La paga de nuestra vida sería la muerte, el pecado. Porque el pecado, lo que ya decían allá en el parque, el pecado es el que cada día acaba mal las personas. Porque el pecado hace que las personas se pierdan. Por el pecado, si alguien vive consumiendo sustancias alucinógenas, eso le lleva a tener enfermedades. Si miramos cada una de lo que al hombre le parece que es goce, eso lo lleva a la perdición y a morir y a tener un fin terrible. Amén. Pero la gracia de Dios nos alcanzó por la obra redentora del Señor Jesucristo y por su gracia. Amén. Por eso debemos estar fundamentados en la gracia de Dios. Porque por gracia somos salvos. No somos santos para ser salvos. Somos salvos para vivir en santidad. Debemos vivir en santidad. No que un día soy santo y el otro no. Debemos vivir en santidad. Toda nuestra vida debe ser en santidad. Debemos siempre estar fundamentados en el Señor. Amén. Porque no somos santos para ser salvos. Amén. Por ejemplo, uno no ofrenda para salvarse. Uno no diezma para salvarse. Uno diezma y ofrenda porque es salvo. Uno ora ¿por qué? Para buscar la perfección, ¿no? Pero todo lo hace uno sabiendo por qué. Porque son las cosas que hace un salvo. Porque uno cuando sabe algo, ¿por qué tiene que estarle diciendo haga esto o haga aquello? Si ya sabe qué tiene que hacer. Un salvo no lo tienen que estar empujando. Un salvo, sin decirle ore, ora. Sin decirle ayune, ayuna. Sin decirle vigile, vigila. Porque el salvo ya sabe qué tiene que hacer. Amén. Entonces, no somos santos para ser salvos, somos salvos para vivir en santidad. Tenemos que vivir así. Que nuestra vida sea cada día más de ejemplo. Lo que ya les decía, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso cada día debemos de perfeccionarnos. Que uno cada día aprende algo nuevo. Porque hay veces uno toma las cosas literales. Por ejemplo, uno en la Biblia a veces toma las cosas y todo lo colombianiza. Uno lee un versículo y dice, bueno, esto como las costumbres nuestras, pero las costumbres de ellos eran diferentes. Por eso nosotros no debemos de colombianizar la Biblia, que a veces nos pasa mucho eso. Amén. Y por eso uno cada día va aprendiendo. Por ejemplo, esta semana le escuchaba al hermano Álvaro algo decir, y decía referente a los reyes de la tierra, que él es el que pone y quita reyes. Digo, y la gente toma eso y dicen, no, es que el Señor fue el que puso a tal dirigente, a tal presidente, a tal alcalde. Pero no es así. Digo, Él puede hacer eso. Digo, porque nosotros sí estamos bajo la voluntad de Dios, pero a veces nosotros decimos que sin la voluntad de Dios, ni siquiera la hoja de un árbol se cae. Entonces, eso quería decir que Dios está moviendo todas las hojas. O sea, que Él tiene que estarse moviendo acá, y moviendo eso, y moviendo eso. Y entonces nosotros, para estar sujetos a la voluntad de Dios, tendríamos que estar como obligados a algo, ¿no? Como a un sistema. Pero no es así, porque si no, entonces no tendríamos libre albedrío. Entonces, Él puede poner reyes y quitar reyes, claro que sí, pero nosotros somos los que elegimos. Amén. O sea, después uno no puede decir, pero ¿por qué? Nosotros lo elegimos. El Señor nos puso el sentir, tal vez de irnos por otro lado, pero nosotros nos fuimos por ese. ¿Y por qué entonces le estamos echando la culpa a Dios? O sea, si nosotros nos vamos a dejar guiar por la voluntad del Señor,
Debemos dejarnos guiar por lo que Él nos muestra. Porque si nos dice que no y nosotros hacemos lo que nos dice que no, ¿qué pasa? No estamos haciendo obedientes a lo que el Señor nos está mandando. Amén. Y también la gracia nos alcanza cuando nosotros no lo merecíamos. Nosotros no merecíamos la gracia. Lo que yo ya les decía, la paga del pecado es muerte. Esa era la paga. No la merecíamos. Amén. Y Efesios capítulo 1 versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, nosotros tenemos redención por su sangre y perdón según las riquezas de ¿qué? De su gracia. Toda vida santa inicia con la correcta comprensión de la gracia. O sea, nosotros tenemos que comprender que por la gracia de Dios es que somos santos. Y ahí inicia nuestra vida cristiana. Amén. Segundo, la gracia es la maestra de una vida transformada. Porque, por ejemplo, nosotros aprendemos, por ejemplo, cuando iniciamos a leer o a aprender los números, ¿será que nosotros aprendimos a contar de corrido como lo hacemos ahora? O a leer de corrido. No empezó uno con las vocales, con el alfabeto. Amén. Después fue juntando las palabras, que la C con la A, que la N con la A. Amén. Y así es la vida cristiana también. Nosotros cuando iniciamos la vida cristiana, no habían a veces como experiencias como las que uno tiene ya cuando pasa una vida cristiana ya más tiempo. Por eso a veces uno cometía errores. Por eso a veces uno se equivocaba y uno se sentía, decía, no, es que uno de verdad no, como que no puede, ¿no? Pero a medida que el Señor fue perfeccionando, o sea, uno ya no volvió a cometer esos errores. ¿Por qué? Porque sabe que les agrada a Dios. Amén. Y si uno está fundamentado en Dios, entonces esas cosas quedan a otro lado. Por eso uno comienza a cambiar. Porque el nuevo nacimiento, entrando un poquito al nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento comienza desde que la persona es engendrada por la palabra. Pero ¿será que un niño cuando es engendrado y nace, será que desde pequeñito ya comienza a comer frijoles y arracacha y yuca? No, ¿cierto? A medida que va creciendo. Amén. Y nuestra vida cristiana es igual. Nosotros vamos creciendo a medida que vamos teniendo experiencias con Dios, que vamos estudiando la palabra de Dios. Por eso uno debe, lo que ya les decía, no debe estancarse. Porque si uno se estanca, entonces no hay crecimiento. Si uno no lee la palabra de Dios, entonces por eso comienza a cometer errores. Porque la palabra de Dios a uno le guía en todo. Amén. En toda la vida cristiana. Si uno se pone a leer, hay muchas cosas muy mínimas que a veces uno cree que no pareciera que fueran malas, pero la palabra lo dice. ¿Y cómo se encuentra eso? Estudiando la palabra, leyéndola. Amén. Escudriñar las escrituras, porque en ellas está la vida eterna. ¿Y cómo las escudriñamos? Leyendo, estudiando. Amén. Y así es como adquirimos fundamentos. Amén. Entonces, la gracia es la maestra de una vida transformada, porque el versículo sigue diciendo, enseñándonos que renunciándonos a la impiedad y a los deseos mundanos. O sea, hay que renunciar a la impiedad y los deseos mundanos. Un cristiano no puede estar todavía pensando en cosas del mundo. Ay, no, es que yo soy muy débil y yo no puedo pasar por ahí, por donde toman, porque soy débil y la póker me jala. Hermano, todas esas cosas tienen que salir de nuestra vida, porque eso nos muestra de una vida transformada, de una vida cimentada por la palabra del Señor. Amén. Entonces, enseñándonos que renunciando a la impiedad y deseos mundanos, eso atrás. Las cosas viejas pasaron.
Y si alguien está pasando eso, hermanos, toca que deje eso atrás. Porque si no, eso no muestra una vida transformada, una vida santa. Amén. Porque la gracia no tolera el pecado. La gracia no tolera el pecado. O sea, uno tiene que dejar el pecado. Pero nos enseña a abandonarlo también. O sea, uno tiene que abandonarlo. Crucificar el viejo hombre. Dice la palabra de Dios. Que está lisiado. El viejo hombre, ¿qué le pasa? Está lisiado a pasiones y deseos. El viejo hombre hacía lo que se le venía a la cabeza. Y decía, un día que prediqué en Cajamarca sobre a los jóvenes, y les decía, bueno, uno de aquí cuando sale, ¿será que uno en las esquinas escucha a la gente diciendo amén, aleluya, gloria a Dios? Y se va para los parques y encuentra más gente cantando antes y adorando. No, uno lo que encuentra es gente afuera escuchando música mundana, diciendo groserías, peleando. Eso es lo que uno ve afuera. Amén. Pero uno tiene que saber en qué está fundamentado. Porque no, yo salí de la iglesia, hermano, y me dijeron un chiste obsceno, palabras obscenas, y yo me puse a reírme por eso. Eso no es muestra de una vida cimentada en la palabra de Dios. Amén. Porque la gracia nos enseña a abandonar eso, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos atrás. Porque la santidad es un proceso guiado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que convence al hombre de ¿qué? Pecado, justicia y de juicio. Uno no dejó de pecar porque se le ocurrió. Porque uno cuando iba a pecar, ¿qué sentía? No estoy hablando de la vida cristiana, estoy hablando de la vida antes de ser cristiano. ¿Qué sentía uno cuando iba a pecar antes de ser cristiano? ¿Sería que uno sentía remordimiento, dolor? Decía, ay, al otro día se levantaba diciendo, ay, ¿por qué pequé? Ay, ¿por qué me gasté todo el sueldo en cosas que no debo? ¿Será que uno se levantaba diciendo eso? Antes se levantaba diciendo, ay, esa noche tuve una fiesta muy buena. Amén. Pero resulta que cuando el Espíritu Santo tocó nuestra vida, ahí sí comenzó a sentir un peso la persona. ¿Por qué? Porque cuando las bases comienzan a hacer efecto por el Espíritu Santo, entonces ahí es donde uno se da de cuenta que estaba desagradando a Dios, que lo que estaba haciendo no era correcto delante de la presencia de Dios. Entonces por eso comienza a abandonar esas cosas. Porque Él es el que convence. No es la elocuencia del predicador, no es la elocuencia de los líderes, no es la forma de hablar del líder. Porque a veces se puede pensar eso, y hasta se pueden crear planes y uno decir, no, es que si hago esto, si pongo esto acá, o si me muevo así, o si hablo así, o si subo la voz y hablo así, eso es lo que hace el efecto. Pero no es así. El que hace el efecto es la palabra de Dios, es la unción del Espíritu Santo que está en su vida y en la mía. Por eso cuando alguien venga a los pies de Cristo llorando, no diga, es que yo soy el predicador, pero de los duros, es que yo sí tengo unción. No, dele gracias a Dios porque el Señor fue el que lo usó. Y si Él lo usó y alguien vino a los pies de Cristo, esa alma es de Dios. Porque a veces nosotros tenemos como el descaro de decir, es que esa almita me la gané yo. Se la ganó el Señor, porque las almas son del Señor. Nosotros somos intercesores, somos mensajeros, pero el que hace el efecto es Dios. Y eso lo hace Dios por medio de ¿qué? De una vida fundamentada en la palabra del Señor y en su gracia redentora. Amén. Dice Romanos capítulo 6 versículo 11-14. Así también vosotros considerados, hablando de la vida cristiana, muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, lo del pecado ya atrás.
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado, uno está ya muerto. Y hay otro versículo que dice que cuando estábamos en el mundo, en el pecado éramos esclavos del pecado. Pero que ahora que estamos en Cristo, ¿qué? Somos esclavos por el Señor. O sea, el pecado nos tenía, el hombre está esclavo de algo. Eso es como un vaso o una botella. Por ejemplo, esta botella, aquí tiene agua, es apta para el consumo humano. Pero si le saco el agua y le echo veneno, ¿qué pasa? ¿Será que sigue siendo apta para el consumo humano? Ya no es apta para el consumo humano. Asimismo es la vida del hombre. Usted mira de qué la llena. Si la llena de pecado, si la llena de maldad, si no la fundamenta en una vida santa, pues de eso se le llena la vida, de pecado, de maldad. Pero si usted la llena de la gracia de Dios, cada día su vida va a estar más llena de Dios. Amén. Entonces, el pecado es del pasado, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia no nos deja igual, nos forma y nos corrige. La gracia nos forma y nos corrige. Por eso cuando una persona no muestra fruto de arrepentimiento, uno se da de cuenta. Porque la gracia no tolera el pecado. Pero si la persona no muestra frutos de arrepentimiento, entonces todavía no está bajo la gracia del Señor. Amén. Porque eso queda atrás. Tercero, la gracia es un poder para vivir en santidad. Y el versículo termina diciendo: vivamos en este siglo justa, sobria y piadosamente. ¿Cómo se vive? Vamos a ver cada una de estas palabras lo que dice. Vivir en sobriedad, ¿qué es? Tener dominio propio en nuestra vida interior. Amén. Porque uno, a veces, o sea, el pecado comienza desde acá. O sea, el pecado no da la luz porque usted se le ocurrió y ya. El pecado comenzó a engendrarse en la mente. Eso es como cuando es engendrado un niño. Comienza a ir creciendo. ¿O será que se queda pequeño? No, comienza a ir creciendo. Y así mismo es el pecado. El enemigo le tira el dardo. Ya está en uno si lo deja crecer y lo deja que se engendre. Porque cuando una persona pecó ya, es porque ya el pecado estaba en la mente y ya hasta se le había pasado por la mente cómo iba a ser, qué iba a ser, dónde iba a ser. Amén. Y cuando ya cometió el error, no puede decir: ay, yo no sé qué me pasó. Ya sabía que le iba a pasar desde antes. Porque el Señor Jesucristo lo advierte a uno. Uno no puede decir: ay, no, es que yo soy tan débil. Ay, no, el Señor no está conmigo. No, el Señor le muestra. Porque cuando a uno le llega a la mente: no vaya, no haga, no mire por ahí, no se pase por ahí, no se vaya por allá solo, no se vaya por allá con la novia sola por las calles oscuras. No, yo me voy porque es que yo soy, ahí tengo que demostrarle que sí soy bien fuerte, que si sale el ladrón, entonces yo digo: venga, que yo la defiendo. Amén. Eso es bien para engendrar el pecado. Amén. Así que no le dé lugar al diablo. Porque uno a veces dice: ay, no, es que el diablo me tienta. Pues si usted le da lugar, el pecado uno tiene que tener dominio propio de la vida interior, porque es la que no ve. Porque nosotros acá, yo veo todas las caras que veo acá, pero yo no sé ustedes qué están pensando. Usted sí sabe. ¿Y cuál es el enemigo de uno mismo?
O sea, ¿cuál es el peor enemigo del hombre? Ya les di la respuesta. Es uno mismo. Porque si usted no le da lugar al diablo, él no le va a conocer la debilidad. Porque si usted es bien enamorado y comienza a darle oportunidad al diablo por ahí, pues comienza a mostrarle por ese lado. Si usted era bien tomado, pues comienza a mostrarle por ahí. Si usted era bien bailado, por ahí le muestra. Si usted le da lugar, porque usted es el que conoce su debilidad. Uno mismo sabe por dónde es débil. Y por eso no tiene que mostrarle la debilidad al enemigo. Porque si no, por su debilidad lo comienza a atacar. El león no ataca a los que están fuertes, a los animales fuertes. Por ejemplo, mira, el que está enfermito, el pequeñito que no puede correr bien. Él no ataca a los que están fuertes. ¿Será que el enemigo ataca a los que están fuertes? Si ataca a alguien fuerte, hermano, se lleva una revolcada. Porque está usted bajo el Espíritu Santo. Amén. Pero el débil, el que viene diciendo, ay, no es que yo soy tan débil. Ay, Señor. Así, siempre así. Dice el diablo, no, este es presita fácil, vamos. Amén. Entonces, la vida interior la conoce usted y la conozco yo. Amén. Entonces, esa vida interna es la que usted debe poner delante de las manos del Señor. Si usted quiere tener una vida cimentada en Dios, ponga su vida en manos de Dios. Justa, rectitud en nuestras relaciones, en lo que vemos. Porque nosotros no podemos ser justos en la iglesia, pero injustos afuera. O acá yo soy el duro, el que me ven orando, pero afuera no soy así. Afuera no doy testimonio. Afuera soy tramposo. Afuera no soy honesto en mi trabajo. Eso no es muestra de uno vivir una vida justa y recta delante de la presencia del Señor. Amén. O sea, si nosotros debemos mostrar, porque a veces uno, donde todo el mundo lo ve, o sea, uno se muestra la mejor cara, pero los que lo ven todos los días son los que saben cómo es. Y uno a veces escucha a personas decir, es que usted ve a fulano acá en la iglesia y es así, 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 pero usted lo viera como es en la casa. En la casa no es así como parece en la iglesia. Entonces, ¿eso será que me está mostrando que estoy fundamentado en la palabra de Dios o no? No me está mostrando fundamentos en la palabra. No me está mostrando que estoy guiado por el Señor. Amén. Entonces, si nosotros queremos agradar a Dios en todo, debemos dejar moldear nuestra vida en todo. Amén. Piadosa. ¿Cómo es una vida piadosa? Que tiene una comunión constante con Dios. O sea, nosotros tenemos que tener comunión constante con el Señor. A veces nosotros limitamos la oración, pero la oración debe ser en todo momento, en todo tiempo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y en el Espíritu, y velando en ello. Amén. Pero a veces miramos textos del Antiguo Testamento y ahí, lo que ya les decía, colombianizamos la palabra y decimos, es que David, Daniel oraban 3 veces al día. Oraban en tal hora, en tal hora, en tal hora. Entonces, y muchos oran así. Pero en ese tiempo la presencia de Dios estaba limitada al lugar santísimo. Pero cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y se abrió el velo, ¿qué quiso decir? Que la presencia de Dios ahora era para todos. Que si usted está acá, la presencia de Dios está acá. Que si usted está en el monte más lejano y solo, allá está la presencia de Dios. Que si usted levanta su voz, allá el Señor lo va a escuchar. No tiene que mirar desde bien lejos a enfocar acá al pueblo, aquí a Toche, para decir, allá está la presencia de Dios. No, la presencia de Dios está en todo lugar. Amén. Entonces, usted tiene que tener comunión constante
con el Señor Jesucristo. Constante. Uno debe orar en todo momento. Si sale en el carro, en la moto, ahí está orando. Gloria a Dios. Si se está bañando, está orando. Porque si usted oró una hora, pero el resto del día se la pasa solo pensando en cosas para que no debe pensar, no está llevando la comunión que quiere el Señor con usted. Y además, como nosotros no sabemos el momento en que venga el Señor Jesucristo, no sabemos en qué momento nos vaya a llegar la muerte, entonces, ¿cómo nos puede encontrar el Señor? Eso iba pensando un día que iba, o venía de Ibagué, no me acuerdo, la verdad. Venía pensando y yo dije, por ejemplo, ¿cuánta gente sale de la casa y se van pensando, bueno, yo me he hecho tanto tiempo hasta el lugar que voy? Si se viene de Ibagué y dice, bueno, me he hecho una hora a Cajamarca y de ahí para adelante me he hecho una hora hasta donde voy, o 2 horas, o 3 horas. Pero ¿qué tal que pase un accidente y no alcance a llegar a su casa? Entonces, ahí, ¿cómo es nuestra vida? Y si no estamos preparados, ¿qué pasa? Si no estamos en comunión con Dios, ¿qué puede pasar? O si el arrebatamiento de la iglesia viene en ese momento y usted viene por allá enfocado en otras cosas, tal vez pensando en lo que vio en el celular, tal vez pensando en lo que vio por allá, en lo que se dejó tentar. Eso no es comunión con Dios. Entonces uno tiene que estar preparado. Tenemos que estar preparados, porque a veces uno dice, es que el Señor Jesucristo como me va a sorprender como ladrón en la noche, y a veces en eso se excusan para no estar listos, pero no dice, es que yo los voy a tomar como ladrón en la noche. No, dice que no os sorprenda como ladrón en la noche. O sea, es una recomendación. Y a veces uno dice, no, es que el Señor me va a sorprender. A muchos nos va a sorprender así, pero que no sorprenda como ladrón en la noche, porque qué tal que no esté listo. Entonces, hay que tener una vida en comunión constante con Dios. Eso significa tener una vida justa, sabia y piadosamente. Amén. Amén. O sea, tenemos que tener comunión constante con Dios. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16, dice: por tanto, ceñidos vuestros lomos del entendimiento y sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. O sea, cuando estábamos en la ignorancia teníamos esos deseos, ahora no tenemos que tenerlos. Amén. Sino como aquel que os llamó es santo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Sed también vosotros santos en una parte de nuestra vida, un día y el otro no, en toda nuestra manera de vivir. O sea, sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir. Amén. Porque escrito está: sed santos porque el Señor es santo y nosotros no. Sed santos porque Él es santo y nosotros somos débiles y vivimos siempre así, diciendo, es que yo soy tan débil. No, sed santos porque yo soy santo. O sea, nosotros tenemos, por eso la Biblia dice que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Amén. ¿Y quién es el varón perfecto? El Señor Jesucristo. No que vayamos a ser dioses, pero sí debemos estar a la estatura del varón perfecto. O sea, ¿y cómo es el varón perfecto? Santo, perfecto, misericordioso. ¿Y nosotros cómo somos a veces? Juzgones, mentirosos, criticones. Eso no pasa acá, ¿cierto? Eso pasa en otro lado. Amén. Aquí todos somos justos y vivimos en santidad. Amén. Amén. ¿Por qué lo dudan, hermanos?
¿Amén? Bueno, a veces la palabra de Dios como que pisa caña, ¿no? Pero hermanos, es mejor cuando la palabra nos corrige. Amén. Porque cuando la palabra nos corrige, es el Señor Jesucristo el que nos está instruyendo. Por eso no debe tomarse las cosas personales. Ah, es que ese predicador no sabe lo que dice. ¿Por qué no dice esto? ¿Por qué no dice aquello? Oh, hermanos, si nos dice eso y nosotros sentimos que en nuestra vida no nos llega, pues cambiémoslo, porque Él muestra que el Señor quiere que cambiemos. Amén. Porque la santidad no es una apariencia externa. Lo que ya decía, en la iglesia soy uno, soy santo, levanto las manos, aplaudo, digo duro, aleluya, gloria a Dios, pero en la casa no digo nada de eso. Amén. O sea, no es una apariencia donde me ven y ya. Es una vida gobernada por el Señor Jesucristo. Y si Él nos gobierna, ahí es donde se ve la muestra de la gracia de Dios para con nosotros. Amén. Entonces nuestra vida sí debe estar cimentada en la palabra de Dios. La gracia debe ser fundamento de una vida santa, ¿o no? Debe ser fundamento. Amén. Porque ya para ir terminando, y los invito a que se pongan de pie, hermanos. Porque la gracia, ¿qué hace la gracia? Nos salva, nos enseña, nos capacita para vivir en santidad. Una vida santa es una vida rendida y sostenida por la gracia de Dios. O sea, la vida en santidad es sostenida por el Señor. Hay alguien que en esta noche quiera ser fundamentado en el Señor Jesucristo. Hay un amigo que haya entendido en esta noche y pueda decirle al Señor: yo quiero ser fundamentado en el Señor. Yo quiero que mi vida sea transformada. Porque a veces uno piensa que la vida de uno no tiene errores, que uno no tiene errores, que uno no tiene fallas, que uno no tiene problemas a veces. Pero la vida cristiana es diferente. Nosotros somos diferentes. No podemos ser del montón. No podemos ser de decir: es que todos los cristianos son iguales, es que todos los cristianos son lo mismo. No, si nuestra vida está cimentada en la palabra de Dios, debemos ser diferentes. Debemos ser transformados por la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es la que cambia. Porque el poder del Espíritu Santo es el que transforma. Y por la gracia de Dios es que nosotros andamos. No por vista, sino por pura gracia de Dios. ¿Hay alguien más que quiera ser cimentado en la palabra de Dios? ¿Hay alguien más que quiera venir a los pies de Cristo? Si hay que recoger la silla, la recogemos. Pero si hay alguien más que quiera venir a los pies de Cristo, hoy es la oportunidad. Tal vez un hermano esté pasando por problemas, no esté siendo cimentado por la palabra de Dios. En esta tarde, hermano, le invito: no sienta tal vez temor de que digan: ay, no, si me ven, dicen: ay, yo no estaba siendo bien cimentado en la palabra de Dios. Más bien dígale al Señor, y si usted viene, reconozca que a Él es el que tiene que darle cuentas, que Él es el que tiene el conocimiento de su vida, que Él es el que cada día ve lo que usted está haciendo, que Él es el que cada día sabe cómo es su manera de andar, que Él es el que cada día sabe cómo es su comportamiento. Tal vez usted en su casa no es igual, tal vez usted en su casa es distinto, tal vez también haya alguien que hace tiempo no siente el Espíritu Santo, tal vez haya alguien que hace tiempo no se sienta tocado con la presencia de Dios. En esta tarde la invitación es para que usted se deje tocar. Hay alguien que se quiera dejar tocar por la presencia de Dios. Hay alguien que quiera decir: Señor, aquí estoy, toque mi vida. Necesito de verdad un cambio, necesito ser transformado, necesito ser movido por su presencia. Hay alguien más, hay alguien que necesita de Dios. Qué bueno cuando se viene a mostrarle al Señor que se necesita de Él. Qué bueno cuando se viene y se le dice a Dios: aquí estoy para que usted haga algo